Hola, mi nombre es Chedi Reyes y soy director y productor de la película La Cosa de la Niebla. La Cosa de la Niebla es una película que emana mucho del cine de los 80, porque es el cine con el que yo me crié. Básicamente es el motivo por el que me dedico al cine, ¿no? Cuando yo era muy joven, pues iba a un cine de barrio y veía todo este tipo de películas, ¿no? Y entonces es como un homenaje a esa propia época, ¿no? Y la película, nada, es una película muy sencilla porque transcurre íntegramente en el cockpit de un avión, es decir, donde están los pilotos del avión, y jugamos mucho con entradas, salidas de personajes, pero toda la película, en su mayoría, transcurre ahí. Es decir, el espectador no sale de la cabina de pilotos del avión, ¿no? Nosotros siempre hablábamos en rodaje el tema de la diferencia entre la verdad y la verosimilitud, ¿no? Es decir, este rollo de que si pones una verdad en una película, igual la gente no se lo cree, tienes que convertirla en verosímil. Entonces hay una tormenta, nos preocupaba mucho la tormenta, entonces todo eso derivó en una necesidad técnica muy amplia y una intensidad técnica muy potente, ¿no? Es decir, trabajamos con una pantalla virtual, no usamos croma, todo lo que se ve por la ventana es pantalla virtual. La cabina está hecha al uso y estaba puesta en unas tarimas con ruedas para poder girar. Eso que nos permitía pues, poner nieve, poner agua, poner humo, ¿no? Y entonces le daba más verosimilitud a lo que era la tormenta, ¿no? Es la primera vez que estoy en el FAN, me habían hablado maravillas. Yo soy de Canarias y ahí en Canarias tenemos el Isla Carabela y es un festival que casi que está hermanado, me habían hablado maravillas. Y la verdad es que tenían razón, estoy encantado. Sí, en Bilbao he estado varias veces por fútbol, música, el PBK, y sí, la conozco bastante y es una ciudad que me encanta. Un saludo al fan y muchas gracias por haber elegido La Cosa de la Niebla como una de las películas de este certamen de este año.